la Escritura, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, nosotros estamos hablando del gobierno de Dios, o el gobierno que Dios tiene sobre el universo que Él mismo creó. Y cuando alguien gobierna, significa que está ejerciendo control, está dirigiendo y está administrando el lugar donde está gobernando, aquello que le ha tocado gobernar, ya sea a un presidente sobre un estado o un país, o ya sea a los padres sobre la propia familia. También los padres deben ejercer gobierno sobre el hogar. Así que cuando hablamos de la providencia de Dios, es ese acto de Dios en llevar adelante su gobierno en el universo que Él mismo creó, controlando cada detalle para llevar adelante su propio propósito eterno en Cristo Jesús. Esta doctrina de la providencia de Dios contempla a Dios como el Rey soberano, sentado en su trono y gobernando según su perfecta voluntad. La forma en que Dios gobierna el universo le da al creyente un sólido fundamento para vivir confiado. La forma en que Dios gobierna su universo le da al creyente sólidos argumentos o fundamentos para vivir confiado, para que el creyente pueda desarrollar y manifestar confianza en este mundo que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿de qué manera gobierna Dios? ¿De qué manera gobierna Dios en el universo? Nosotros vamos a mirar tres cosas que son importantes para saber cómo gobierna Dios en el universo. Y en primer lugar, nosotros vamos a mirar que Dios gobierna el universo en conformidad a sus capacidades. Dios gobierna el universo que Él creó en conformidad a sus capacidades. Esa idea de capacidades o las capacidades de Dios también se conoce en doctrina como los atributos de Dios. Se los llama así. Y que son cualidades propias de Él, y algunas de esas cualidades son intransferibles. Solamente son propias de Dios. Ningún otro ser en el universo las tiene. Y Dios gobierna su universo en conformidad a ellos. Dios gobierna en conformidad a su omnipotencia. Y significa esto que Dios todo lo puede. El Salmo 115, versículo 3 dice de esta manera: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es una gran declaración acerca de la omnipotencia de Dios. Dios está en el cielo. Esa expresión es muy común en el Antiguo Testamento para hablar acerca de Dios. Todos los creyentes en el Antiguo Testamento sabían una cosa muy bien: Dios está en los cielos. ¿Y qué significaba eso? Bueno, que Dios está sentado en su trono. Dios está gobernando su universo. Eso es lo que significa la expresión Dios está en el cielo. Así que ponen a Dios en control de su universo, gobernándolo todo. Y todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios ha determinado que ha de suceder en su gobierno, Dios tiene el poder para llevarlo a cabo. Dios gobierna también en conformidad a su omnisciencia. Y eso significa que Dios lo sabe todo, pero lo sabe todo exhaustivamente. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe todas las cosas completamente. Dios no es como nosotros, que vamos aprendiendo y vamos creciendo en conocimiento. No es que Dios está esperando para conocer a alguien y saber cómo reacciona, saber cómo se comporta, para ir viendo y aprendiendo cómo es la persona. Bueno, no. Dios ya conoce a la persona completamente. Por eso el Salmo 139 es un salmo apropiado para poder confirmar esta verdad, donde en el Salmo 139 el salmista dice de esta manera: oh Jehová,
tú me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento de tu omnisciencia se refiere a eso, de que tú conoces todas las cosas y aún ya sabes lo que yo voy a decir antes de que lo diga. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nada lo sorprende a Dios, nada lo toma por sorpresa a Dios, porque conoce todas las cosas completamente, exhaustivamente. Él conoce todo, sabe todo desde el comienzo hasta el final. Él puede estar al tanto, por lo cual, de todo lo que sucede en su gobierno. En el universo que Él ha creado, Él está al tanto de todo lo que sucede. No hay nada que escape a su conocimiento. De tal manera que no hay un pajarillo que muera sin que Él lo sepa. Y esto fue lo que dijo Cristo, haciéndonos entender la omnisciencia de Dios, para que nosotros tengamos plena confianza en Él y escapemos de la ansiedad, no caigamos en la desesperación. Dios gobierna en su universo en conformidad a su omnisciencia. Todo lo sabe Dios, todo sabe lo que sucede y sabe incluso antes de que las cosas sucedan. Así gobierna Dios su universo. Pero Dios también gobierna su universo en conformidad a su omnipresencia. A su omnipresencia. Y esto significa que Dios está presente en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo. ¿No se ha puesto a pensar en algún momento cómo hace Dios para escuchar las oraciones de los creyentes en las diferentes iglesias? Incluso Dios está escuchando las oraciones de todos los creyentes en el mundo en distintos idiomas, en el mismo momento, y está atendiendo a todos ellos. La Biblia, las promesas son iguales para todos. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar y en todo momento. Nada escapa a su conocimiento, pero Él está allí gobernándolo todo. Los gobernantes humanos están limitados al espacio. Por eso no pueden ver todo lo que sucede en su país, pero Dios, Él lo ve todo porque está presente en ese lugar. Y el Salmo 139 acentúa también esta verdad diciendo de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y de una manera poética, dice el salmista, no hay manera de escaparse a la presencia de Dios. No hay manera de que yo me oculte de Dios, porque Él es omnipresente, y en todo lugar donde yo estoy, Él sabe lo que estoy haciendo, porque Él está allí. Pero aún más, Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que estoy sintiendo, y Él sabe mis intenciones, lo que estoy queriendo hacer. Así gobierna Dios en el universo que Él ha creado. Así que Él gobierna en conformidad a sus atributos. El gobierno de Dios es conformidad a sus capacidades, la capacidad que Él tiene en su naturaleza. Pero ¿de qué manera gobierna Dios su universo? En segundo lugar, Dios gobierna su universo en conformidad a su carácter. Dios gobierna el universo en conformidad a su carácter. Hay gobernantes que son déspotas, tienen carácter irascible, son personas que se enojan fácilmente y de esa manera también ejercen su gobierno. Hay otros gobernantes que son de carácter muy débil, no tienen fortaleza de carácter y se dejan doblegar fácilmente, manipular fácilmente, o por sus allegados o por la presión del populacho. Sin embargo, Dios también gobierna conforme a su carácter, pero es muy diferente que los gobernantes de este mundo. El gobierno de Dios está relacionado en cómo es Él en su carácter. La Biblia nos enseña que Dios es santo, es justo y es amor. Por lo cual, Dios gobernará su universo en santidad, en justicia y en amor. Así que siempre actuará y determinará todo en su universo en base a estas tres cosas: la santidad, su justicia y su amor. Así gobernará Dios
en el universo que ha creado. No podemos esperar que Él sea un gobernante que obre en pecado. No podemos esperar que Dios obre en pecado porque Él es santo. De los gobernantes humanos sabemos que de alguna manera u otra harán manifiesta su inclinación al pecado. Algunos gobernantes, si no todos, mentirán. Otros robarán, como sabemos muy bien. Pero Dios, sabemos que Él siempre gobernará en conformidad a su santidad. El profeta Habacuc sabía muy bien sobre este atributo de Dios, que Dios es santo y que Él gobierna su universo en santidad. Y él dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y hace esta pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Eso estaba pasando en Israel, porque pronto se venía la invasión de Nabucodonosor. E Israel iba a ser entregado, iba a caer bajo el dominio de los babilonios. Y lo que iba a venir a hacer Nabucodonosor en la tierra de Israel era terrible. Y algunos de ustedes ya saben porque lo hemos estudiado en algún momento. Mató no solamente a los hombres, mató a las mujeres, abrió el vientre de las mujeres embarazadas, estrelló los niños contra los muros de Jerusalén, destruyó la ciudad. Y ellos sabían que esto pasaba por el decreto de Dios, porque Dios lo había permitido y aún así también lo había determinado a causa de que Dios estaba ejerciendo disciplina sobre el pueblo de Israel. Y Habacuc no entendía esto. ¿Cómo puede ser que el Dios que es santo utilice a este gobernante Nabucodonosor, un hombre impío? ¿Cómo puede ser que él utilice para justamente tratar con su pueblo escogido? Por eso él dice: yo no entiendo esto, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tú no podrías obrar de ninguna manera en impiedad. El pecado está lejos de Dios. Tan limpio eres de ojos que no puedes ver el mal. Por lo cual él sabía muy bien algo: Dios gobierna en santidad. Ahora, la respuesta de Dios a Habacuc está en el capítulo 2 de su libro. No es nuestra intención hacer este estudio ahora, pero sí acentuar una cosa que Habacuc tenía en claro: Dios gobierna en santidad. Él gobernará su universo siempre en santidad y nunca obrará en impiedad. Nunca obrará en impiedad. El pecado está lejos de Dios. También sabemos que Dios gobernará en justicia porque es parte de su carácter. Él es justo. Porque necesariamente, queridos hermanos, si Dios es santo, necesariamente Dios tiene que ser justo. Si Dios es santo, necesariamente tiene que ser justo. Porque si Él fuese injusto, no sería santo. Si Él fuese injusto, no sería santo. Así que la santidad hace que necesariamente Dios obre en justicia. Si es santo, Él será justo. Juzgará y recompensará a cada uno según su obra. Abraham dijo esto justamente acerca de la justicia de Dios. Lejos de ti, hablando Abraham con Dios, le dice: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y esto dijo Abraham sabiendo que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham sabía una cosa: en Sodoma y Gomorra había un creyente. Por lo menos uno había, y era Lot. Y Abraham dice: ¿cómo puede ser que el Dios justo traiga un castigo, que también ese mismo castigo caiga sobre un creyente? Eso es lo que le está diciendo y está orando Abraham ahí. Y por eso le dice: si hubiese en la ciudad 50 creyentes, no destruirás la ciudad por amor a esos 50 creyentes, porque entonces serías injusto, le está diciendo. Y Dios le dice: tienes razón. Si hay 50 justos en Sodoma, no la voy a destruir. Y sigue orando Abraham y le dice: si hay 45, entonces, ¿no la destruirás por amor a los 45? Y Dios le dice: no la voy a destruir. Y sigue orando Abraham y dice: si hay 30, no la voy a destruir por amor a los 30. Y sigue bajando hasta que Abraham dice: y si hay 10, no voy a destruir la ciudad si hay 10 creyentes allí, porque entonces yo sería injusto. El juez de toda la tierra nunca obrará en injusticia, nunca recompensará a alguien que no merece un castigo, dándole un castigo que no merece. Pero en el sentido contrario tampoco pasará esto. Jamás Dios dejará sin castigo a aquel que sí lo merece.
¿Han visto ese pensamiento? No, porque Dios es tan bueno que al final va a perdonar a todos porque es todo bondad. Bueno, yo no quisiera un Dios así. ¿Usted quiere un juez así en nuestro país? ¿Que no castiga la maldad? ¿Usted quiere un juez en nuestros tribunales que no condena a un violador? ¿Usted quiere un juez que no le da sentencia de cárcel a uno que ha matado? Eso es injusto. Nadie quiere eso. Tampoco queremos un Dios así, que deje de castigar la maldad. Y como no había 10 creyentes en Sodoma, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con castigo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Dios es justo y gobierna su universo con justicia. Nos aterra ver un Dios justo. Pareciera como que no es amor. No. Dios no solamente es amor, es justo y hace lo que debe hacer. Y había un solo creyente y Dios lo rescató. Está en la historia del libro de Génesis. Así que Dios fue justo y también obró en amor para con el justo Lot. Así que Dios actuará siempre, queridos hermanos, y gobernará su universo en justicia. También sabemos que Dios gobernará en amor, porque si es santo, también Dios debe ser amor. Si Dios no actúa en amor, Dios tampoco es santo. Si Dios es santo, actúa en justicia. Pero si Dios es santo, también actuará en amor. Las dos cosas, la justicia y el amor de Dios, dependen de su santidad. Si alguna de esas dos cosas no están en Dios, Dios deja de ser santo y Dios deja de ser Dios. Por lo cual, Dios gobernará siempre en un equilibrio sano y justo de amor y justicia. Por eso, ¿cómo gobernará Dios su universo? Lo gobernará en base a sus atributos y lo gobernará con base en su carácter. Bueno, en tercer lugar, Dios gobernará su universo en conformidad al plan que Él se ha trazado. Y esto es una cosa lógica y que debe suceder así. Dios gobernará su universo en base al plan que Él se ha trazado. Todo gobernante, cuando se ofrece como candidato para las elecciones presidenciales, presenta su proyecto de gobierno que nadie lee. Sin embargo, trae un proyecto para poder gobernar. Presenta sus proyectos de gobierno. No puede pretender gobernar un Estado si no tiene un plan. No es que nadie dice, bueno, voy a gobernar este país y no sé, salga lo que salga. No, hay un proyecto. Hay un proyecto económico, hay un proyecto de trabajo, hay un proyecto en cuanto a la sociedad, pero tiene que haber un proyecto. Eso debe pasar. Si después lo llevan a cabo o no, es otro asunto. Pero el asunto es que tiene que haber un plan y un proyecto. En cuanto a Dios, Él lleva adelante el gobierno en el universo que ha creado conforme a un plan que se ha trazado, a un proyecto de gobierno que se ha trazado. Dios gobierna su universo siguiendo un plan que está expresado en Efesios capítulo 1, y ahí sí les invito a ir conmigo en sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículo 9. Y la razón que vamos a hacer un énfasis en ese texto es porque esta es la clave para que nosotros entendamos el obrar de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa palabra misterio significa esto sencillamente, algo que hasta ahora, hasta aquí, no había sido revelado, no había sido contado. Eso es un misterio sencillamente. No es una cosa así de ocultismo, no. Hasta ahora nunca habíamos sabido esto, ahora es revelado. Dice el apóstol Pablo en versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su gran misericordia. O sea, Dios no tenía ninguna razón para revelar esto, pero como Él es un Dios benevolente, nos lo da a conocer. Él no tendría por qué explicarnos por qué hace las cosas de esta manera, pero Él en su benevolencia nos da a conocer por qué obra de esta manera, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está el plan de gobierno de Dios, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el plan de gobierno de Dios. Versículo 11. En Él, asimismo, hablando de Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El texto es riquísimo en muchos sentidos. Nosotros vamos a acentuar justamente el hecho de que Dios se trazó un propósito en Cristo.
Dios dijo, el propósito mío, mi plan de gobierno es reunir todas las cosas en Cristo. Que Cristo sea el centro y la razón por la cual todas las cosas existen, la razón por la cual yo hago todas las cosas y todas las cosas suceden. Ese es el plan de gobierno de Dios, exaltar a su Hijo Jesucristo. Esto está expresado también en la carta, que es paralela, y es paralela porque fueron escritas en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Así que Pablo estaba pensando en lo mismo, y en la carta a los Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Dice, la que están en los cielos y la que están en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Y hablando acerca de Cristo. Así que todas las cosas que existen tienen una razón y un propósito de por qué existen. Y es Cristo. Y es Cristo. Ese es el plan de gobierno de Dios. Exaltar a su Hijo Jesucristo. Y con base a ese plan toma las decisiones de gobierno. Todas las circunstancias que Dios controla y lleva adelante suceden con una sola razón: reunir todas las cosas en Cristo. Por lo cual, esto debería llevarnos a nosotros, queridos hermanos, a saber que hay fuertes razones para confiar en el gobierno de Dios sobre su universo y no caer en la ansiedad o la desesperación. ¿Por qué el creyente cae en el desánimo? ¿Por qué el creyente cae en la ansiedad? ¿Por qué el creyente cae en el miedo? Porque desconoce que Dios está gobernando el mundo con todo poder. ¿Hay algo que Dios no pueda controlar? ¿Hay algo que se le haya escapado de las manos? ¿Hay algo que sea más fuerte que Dios y entonces diga, no, hasta acá llegó su plan y hasta acá ya no es su plan y es el hombre, es Satanás con su poder que impide que el plan de Dios avance? ¿Acaso Él no tiene todo poder para llevarlo adelante? ¿Estaríamos negando una verdad de las Escrituras? Nabucodonosor lo dijo ya el día que se convirtió, en el capítulo 4 cuando lo leemos. Él dijo, no hay quien detenga su mano, ni quien se atreva a cuestionarlo. Él no escucha cuestionamientos y Él lleva adelante su plan, como Él lo determinó desde antes que las cosas fueran creadas y fueran llevadas adelante. ¿Acaso hay algo que ha sucedido que Dios no lo sepa en su vida? ¿Hay algo que Dios lo ha sorprendido? Nosotros nos sorprendemos. De repente una enfermedad incurable que no esperábamos a cierta edad y surge, pero Dios no. Dios no es sorprendido por eso. Una muerte de algún allegado, alguien cercano a nosotros, nos sorprende. Sin embargo, Dios no es sorprendido por eso, porque Él gobierna en su omnisciencia y en su omnipresencia, pero además con todo poder, controlando cada circunstancia y cada situación. Porque nosotros necesitamos recordar todo el tiempo, cada día y cada hora, que hay un Dios soberano gobernando en todos los asuntos de nuestras vidas. Que hay un Dios que está llevando a cabo sus propósitos y planes centrados en Cristo y no en nuestra felicidad, sino en la glorificación de Cristo. Y a veces el creyente será introducido en tiempos de aflicción y no entenderemos nosotros que Dios está pensando en la glorificación de Cristo y que lleva al creyente por situaciones difíciles justamente para glorificar a Cristo. Sin embargo, aprenderemos también que el creyente no quedará sin ser beneficiado. A través de esas circunstancias difíciles madurará, crecerá, conocerá más a Dios, aprenderá de sí mismo. Hay todo un plan pensado y entretejido que nosotros no llegamos a comprender en su plenitud, pero sí debemos saber siempre, no hay equivocación en Dios. No hay nada que lo sorprenda y no hay nada que Él no sepa, pero más aún, debemos saber que cada cosa que Dios hace es justa. Sus caminos son santos, no hay injusticia en Él, y nada de lo que sucede en nuestra vida es injusto. Nada de lo que sucede en nuestra vida es injusto. Y debiéramos saber que es santo, que jamás obrará en la impiedad. Jamás nos guiará a nosotros a obrar en la impiedad. Jamás podremos decir que Dios me inclinó o me llevó para obrar a través de una mentira, de un engaño o de un pecado. No podremos decir, bueno, Dios sabrá, Él lo permitió, que yo pecase y que justamente pasase eso. Jamás podremos decir de esa manera. Él nunca gobernará sus asuntos de esa manera. Queridos hermanos, necesitamos
para saber cómo comportarnos en el mundo en que vivimos con confianza. Y la manera que podemos vivir en este mundo con confianza es conociendo al Dios que gobierna todas las cosas según sus propios atributos y según su propio carácter, y también según el propósito que se ha trazado en Cristo Jesús. Nosotros debemos aprovechar las circunstancias que vivimos en nuestra vida para dar testimonio de que confiamos en un Dios, aquí va bien la redundancia, confiable. ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo, queridos hermanos? ¿Qué dicen sus vecinos? ¿Qué dicen sus parientes? ¿Qué dicen los chicos, sus compañeros de la escuela, cuando está subiendo el dólar y usted se empieza a desesperar? Y usted empieza ya a tener miedo, ¿qué va a pasar? ¿Acaso no tiene un Dios en quien confía? ¿No tiene un Dios todopoderoso? ¿No tiene un Dios santo que nunca obrará en injusticia? ¿No tiene un Dios amoroso que tendrá cuidado de los suyos? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo cuando usted hay peligro de que lo despidan de su trabajo y se empieza a desesperar? ¿Acaso no tiene un Dios en quien pueda confiar, a quien pueda orar, descargar toda su ansiedad delante de Él? Saber que está gobernando todas las cosas, nada acontece en el universo de Dios sin que Él lo sepa y que Él tenga control. Cuando el creyente se desespera, está diciéndole a todos: no conozco a ningún Dios todopoderoso, amante, justo y bueno. Cuando hay situaciones de crisis en el país, queridos hermanos, es un buen momento, un excelente momento para empezar a dar testimonio a través de nuestra plena confianza a todos los que nos rodean, de que tenemos un Dios que nos puede sostener en los tiempos de crisis. Tenemos que aprender a no desesperarnos, hermanos, cuando vienen los momentos difíciles. Y la única manera no es que yo les diga a ustedes: no, vos sos un campeón, vos tenés en vos toda la confianza, si vos... No. La única manera es diciéndoles: tenemos un Dios que es así, aunque nosotros somos débiles, tenemos un Dios en quien confiar. ¿Confías tú en ese Dios? ¿Conoces a Dios de tal manera que te inspira a estar tranquilo, muy a pesar de que estás en la tormenta? Y muy a pesar de que no entiendes las injusticias que estás pasando, ¿puedes dar gracias igual en el momento que estás viviendo? Agradecer a Dios porque sabes una cosa: no entiendo lo que está pasando, pero sé que esto me llevará a que Cristo sea glorificado. El apóstol Pablo dijo esto, lo que viene los miércoles ya lo vimos. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué? En que el propósito de Dios se está cumpliendo. Hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra propia felicidad, nos volvemos las personas más amargadas. Pero cuando pensamos en el propósito y el plan de Dios, que es Cristo sea glorificado, encontramos pleno gozo. ¿Cómo vencer la ansiedad? Confía en Dios. Pero para poder confiar en Él tiene que conocerlo. Tiene que saber que es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, santo, justo y amoroso.